Televisa presenta. La hemofilia es una enfermedad genética hereditaria que afecta la coagulación de la sangre, provocando sangrados prolongados e incluso hemorragias espontáneas. Esta condición está presente desde el nacimiento y afecta principalmente a los niños, ya que se transmite a través del cromosoma X, por lo que los varones tienen mayor probabilidad de desarrollarla. En la infancia pueden manifestarse como moretones frecuentes, sangrados al aprender a caminar o inflamación en articulaciones, lo que sin tratamiento puede generar discapacidad desde edades tempranas. En México, la hemofilia es considerada una enfermedad rara. Se estima que 1 de cada 10,000 personas nace con este padecimiento, lo que implica que cientos de casos se detectan desde la niñez. Actualmente en el país se tienen registrados alrededor de 6,600 a 6,700 pacientes con hemofilia y cerca del 34% presenta formas severas que requieren de tratamiento constante desde edades tempranas, lo que refleja la importancia del seguimiento médico desde los primeros años de vida. Uno de los mayores retos en México es el diagnóstico oportuno, ya que se estima que hasta el 50% de las personas con hemofilia no están diagnosticadas, lo que puede retrasar el tratamiento en niños y aumentar el riesgo de complicaciones graves. La detección temprana en la infancia es clave, ya que con tratamiento adecuado los niños con hemofilia pueden llevar una vida prácticamente normal y evitar daños permanentes en sus articulaciones. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa muy especial en el marco del Día Mundial de la Hemofilia, un día en donde busca sensibilizar y crear conciencia acerca de esta enfermedad genética hereditaria que se presenta principalmente en los varones. El día de hoy, para platicar respecto a estos temas tan importantes de la mano de los expertos especialistas, nos estará acompañando una hematopediatra, es la doctora Adela López Miranda, a quien agradecemos enormemente su tiempo por acá. Sabemos que el tiempo de los médicos es valiosísimo y justamente, bueno, compartirles que nos acompañará durante toda la emisión del programa, así que la invitación a que me haga llegar cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes, aprovechando que el día de hoy nos visita una pediatra especialista en hematopediatra. Así que, pues bueno, la invitación a que se quede con nosotros. También recordarles que estamos completamente en vivo a través de YouTube. Nos buscas y encuentras como Televisa Sonora Oficial y de esta manera podemos alcanzar a más y más personas. ¿Qué les parece si vamos a ver generalidades acerca de la hemofilia? Vamos a verlo. La hemofilia es una enfermedad genética y hereditaria que afecta la capacidad del cuerpo para coagular la sangre de manera adecuada. Esto provoca que una persona pueda sangrar durante más tiempo de lo normal, incluso por lesiones leves o, en casos más graves, presentar hemorragias espontáneas. Esta condición se debe a la deficiencia de factores de coagulación. Al estar ligada al cromosoma X, afecta principalmente a los hombres, mientras que las mujeres suelen ser portadoras. La hemofilia está presente desde el nacimiento, por lo que sus primeros signos aparecen en la infancia. En niños es común observar moretones frecuentes, sangrados prolongados al caerse o al perder un diente, así como inflamación y dolor en articulaciones. Sin tratamiento, estos sangrados pueden causar daño articular permanente y afectar la calidad de vida. El diagnóstico de la hemofilia es fundamental y se realiza a través de estudios de laboratorio. Inicialmente se evalúa el tiempo de coagulación de la sangre y una prueba clave llamada tiempo de tromboplastina parcial activada, que suele aparecer prolongada en estos pacientes. Sin embargo, la confirmación definitiva se obtiene al medir los factores de coagulación. En algunos casos también se realizan pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico o detectar portadoras. A nivel mundial, la hemofilia es considerada una enfermedad rara. En México, se estima que 1 de cada 10,000 personas vive con este padecimiento y actualmente existen más de 6,000 pacientes registrados, aunque especialistas señalan que muchos casos podrían no estar diagnosticados. De estos pacientes, cerca de un tercio presenta formas severas que requieren tratamiento constante desde edades tempranas. Hoy en día, el tratamiento ha avanzado significativamente y se basa en la administración de factores de coagulación, lo que permite prevenir sangrados y llevar una vida más activa.
La clave está en el diagnóstico oportuno. Detectar la hemofilia a tiempo, especialmente en niños, no solo previene complicaciones graves, sino que también mejora de manera importante su calidad y esperanza de vida. Ya está con nosotros la doctora Adela López Miranda, quien es hematopediatra, así que acompáñenme a darle la bienvenida. Doctora, gracias por visitarnos por acá en tu consultorio, hasta aquí, es un honor. Gracias por la invitación. Y bueno, con temas bien, pero bien importantes en el marco del Día Mundial de la Hemofilia. La verdad es que yo desconocía por completo acerca de ella, pero qué tan importante es platicar, porque si bien leía por ahí que es genético, hereditario y que si bien en los pequeños es donde más se presenta. Cuéntenos acerca de ella. Así es. Hoy precisamente, 17 de abril, es el día que conmemoramos el Día de la Hemofilia para concientizar a la población de que existen estas enfermedades que si bien es cierto son infrecuentes, tienen un impacto muy importante en la calidad de vida del paciente. Entonces, pues la hemofilia no es más que una condición genética en la que hay una alteración en la producción de factores de la coagulación. Okay. La coagulación es un proceso fisiológico que se lleva todos los días en la sangre y involucra múltiples proteínas. Entonces, si una de esas proteínas está baja o ausente, pues la coagulación no se va a llevar a cabo adecuadamente, ¿no? De acuerdo. ¿Esto por qué en los pequeños? ¿Porque es genético y bueno, se puede diagnosticar desde la infancia o por qué ataca en ellos principalmente? Al ser congénito, pues nacen con la mutación. Okay. Entonces podemos tener síntomas desde muy temprana edad, desde el nacimiento incluso, al momento de pasar por el canal del parto, tener sangrados en la cabecita, al momento de aplicar una vacuna, ¿verdad? Por el hecho de introducir una jeringa, pueden hacer hematomas en el sitio de la punción o al momento del gateo, ¿verdad? La hemofilia se clasifica en dos grandes grupos, la hemofilia A, que es deficiencia del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que es deficiencia del factor 9 de la coagulación. Y en ambas patologías, en ambas enfermedades, las catalogamos por severidad. Podemos tener hemofilia A grave, moderada o leve, igual forma la hemofilia B, grave, moderada o leve. La grave es cuando tenemos menos del 1% de actividad del factor de la coagulación, siendo lo normal arriba del 40%. Entonces, si tienen menos del 1%, con cualquier golpe, al momento del gateo, como mencionamos ahorita, el hecho de que la rodilla está en constante movimiento con el piso, ahí podemos tener los primeros síntomas, ¿no? Entonces, niños que tienen esa sintomatología antes de los 9 meses, pues tenemos que sospechar fuertemente que no sea hemofilia. Y otro punto bien importante, generalmente estos niños ya tienen el antecedente de algún familiar que tiene la enfermedad por el hecho de ser hereditaria. Como bien comentaban antes de iniciar el programa, es una enfermedad genética, o sea, es una afección en los genes, y hereditaria, se pasa de una generación a otra, porque podemos tener enfermedades genéticas, pero que no se transmiten, ¿no? De acuerdo. De familia en familia. Al ser congénita, hereditaria, de hecho ahí lo estamos viendo en pantalla las clasificaciones que nos mencionaba y sus severidades, no tiene cura, es decir, es una enfermedad con la cual va a vivir el pequeño o la pequeña y en su vida adulta por igual. Así es, sí, es una enfermedad que hasta la fecha todavía no hay una cura. Ha habido muchísimos avances en el tratamiento, de hecho actualmente hay muchos protocolos de terapia génica que solamente están autorizados para adultos, que buscan precisamente introducir ese gen afectado para que produzca el factor deficiente y de tal forma que ya no necesite tratamiento. Pero todavía estamos muy lejos de poder lograrlo con nuestros niños, ¿no? Actualmente, hoy por hoy en nuestro país, el tratamiento va dirigido a sustituir el factor deficiente. Ok. ¿Se puede mejorar la calidad de vida de los pequeñitos? Sí, sin sí, problema? sí. Muchos pueden vivir, no podría decir de una forma normal, porque al final de cuentas se tienen que estar administrando el medicamento, pero sí pueden introducirse a las actividades diarias de una forma normal.
Perfecto. Ahorita vamos a entrar más de lleno al tema en cuanto a los tratamientos, cómo es que se trata, vaya, si con terapias biológicas, que sabemos que hoy en día también han estado muy presentes en este tipo de enfermedades. Pero a mí me gustaría conocer, doctora, un poquito más de generalidades, porque si bien veíamos en las estadísticas iniciales que hasta un 50% de las personas con hemofilia no han sido diagnosticadas de manera oportuna o bien temprano. ¿Por qué esto no se da? ¿Se confunde con alguna otra? ¿Se normalizan esos pequeños moretones? ¿Cómo manifestarlo? O bueno, ¿cómo se manifiesta en el organismo? ¿Y qué es lo más característico para que las personas que en estos momentos nos están viendo, pues justamente lo puedan ir detectando o sospechando? Claro, el retardo en el diagnóstico pues va principalmente en el desconocimiento de los síntomas y a veces hasta lo normalizan, que siempre anda con moretones. Al ser una enfermedad transmitida al X, pues el varón es el más afectado, pero las mamás que lo portan, o sea, las mujeres que lo transmiten también pueden tener sintomatología y es ahí donde también tenemos que tener mucho énfasis en buscar, pues, que no se trate de estas enfermedades. Cuando se tratan de hemofilias graves, pues no es tan difícil el diagnóstico. Las moderadas también tenemos mucha sangrado en las articulaciones, que es donde más se manifiesta. A eso le llamamos hemartrosis. Son niños que tienen sangrados recurrentes en tobillo, en rodillas, en codos. Y de cierta forma, si no se trata, esa rodilla, esa articulación se va a afectar y la vamos a tener que reemplazar en algún momento. Pero cuando son leves, es ahí cuando ni lo sospechan, ni lo buscan, nada. Se hace un moretón, a lo mejor ese moretón, lo normal es que se tarde 2 semanas en desaparecer, a lo mejor a él se le tarda más, 4 semanas o incluso más. O lo llegamos a detectar cuando tienen una cirugía, que sangran de más en el postquirúrgico. ¿Verdad? Y cuando nos hablan a nosotros, que el cirujano nos dice, oye, pues ya no se me hace tan normal que esté sangrando, ya le busqué un vaso sanguíneo ahí y no trae, y le buscamos algún trastorno en la coagulación. Afortunadamente, esos niños no tienen la misma calidad de vida que un niño con hemofilia grave o moderada, ¿verdad? Los niños con hemofilia leve prácticamente pasan totalmente desapercibidos y seguramente es ese 50% que no está diagnosticado. De acuerdo. Cuando hablamos de hemofilia, estamos hablando de que tiene que ver con problemas de coagulación. Sabemos que todo el tema sanguíneo, pues bueno, es importantísimo porque está presente en todo nuestro organismo, pero ¿qué es lo que puede pasar o suceder en una etapa grave o si esto no se trata a tiempo? ¿Se puede llegar a algo mucho más complicado? Porque, bueno, hablar de sangre, híjole, ¿no? Es grande. Sí. Antes de nuestra época, cuando recién se diagnosticó, o bueno, cuando recién se empezó a describir los casos de hemofilia, y esto va allá por los 1600, lo más famoso es pues el caso de la reina Victoria. No sé si sabes algo de historia de la hemofilia. La reina Victoria en los 1800, ella tuvo el gen de forma espontánea y lo pasó a sus hijas y las hijas se casaron con reyes de toda Europa y tuvieron hijos con hemofilia. Entonces, esos niños con hemofilia en aquel tiempo pues no había factores de la coagulación para administrar, tenían una vida media de 20 años. Órale. Vivían poco precisamente por los sangrados que no podían parar. Pueden tener sangrados en la rodilla y limitarse, pero si tenían un accidente, un golpe en la cabeza, había mucho riesgo de hemorragia a ese nivel y por lo tanto fallecimiento. Okay. El caso más famoso es el de Alexis, ¿no? Un príncipe ruso que tenía hemofilia y que era tratado por Rasputín. Okay. Entonces hacía como algo de brujería porque pues le limitaba mucho el sangrado con maniobras externas, ¿no? Pues inmovilización, poner algo de hielo, cosas que todavía hacemos, pero en ese momento no había, no existía la descripción como tal.
Afortunadamente la ciencia, los estudios, la tecnología avanza, que nos hace falta mucho todavía. Sin embargo, ya hay un poquito de más esperanza para aquellas personas quienes presentan hemofilia. ¿Sabían ustedes allá en casita acerca de ello? Estamos platicando al respecto. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud, nos las puede hacer llegar al WhatsApp que está apareciendo en estos momentos ahí en pantalla para que más adelante la doctora nos esté orientando. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no se nos vaya a despegar. Te recuerdo, estás en tu consultorio, está aquí. Gracias por continuar con nosotros por acá en tu consultorio. Está aquí en un programa muy especial de la mano de la doctora Adela López, quien es hematopediatra, platicándonos acerca de la hemofilia. La verdad es que esta es una enfermedad que, si bien no tiene cura, pero afortunadamente podemos vivir con ella y con calidad de vida. Y doctora, ya nos llegaron por acá varias preguntas. ¿Qué les parece si comenzamos y vamos pues continuamente desarrollando el tema? Nos preguntan por acá, tengo 47 años con diagnóstico de von Willebrand. ¿Ya me han puesto factor 8? ¿Von Willebrand es un tipo de hemofilia? Ah, caray. No es un tipo de hemofilia, antes le llamaban pseudohemofilia, porque pues sí tiene algunas similitudes con la hemofilia, pero aquí el factor deficiente es el von Willebrand, así se llama, ¿no? Willebrand, okay. Ajá, es un alemán el que lo encontró. Órale. Y la gran diferencia pues es que se presenta de la misma forma en mujeres y en varones. Okay. Ajá. Las mujeres son las más afectadas por el tema de la menstruación y el sangrado va orientado a la hemostasia primaria, lo que decíamos que era más en la producción inicial del coágulo, entonces tienen mucho sangrado nasal, mucho sangrado en las encías, sangrado en la piel, en las mucosas. Hay muchos tipos de von Willebrand, dependiendo del tipo de von Willebrand es el tratamiento. Hay unos que responden muy bien a la sustitución del factor de von Willebrand, que tiene que tener más cantidad que el factor 8, ¿verdad? Hay factor 8 de la coagulación que ponemos para la hemofilia que tiene von Willebrand, ese no sirve para tratar von Willebrand, entonces habría que ver cuál le aplicaron. De acuerdo. Ajá, y hay otros medicamentos que se pueden usar, como ácido tranexámico, desmopresina, que les funciona muy bien. De acuerdo. Por ejemplo, ella, doctora, tiene 47 años con el diagnóstico como tal. ¿Puede acudir con usted o hay algún especialista en adultos, sobre todo por su especialidad? Sí, hay en adultos, sí. Hay varios hematólogos adultos que les gusta ver mucho coagulación. Yo vería a las hijas. Ok, de acuerdo. O sea, usted es pediatra. Sí, yo soy 100%. pediatra. Perfecto, justo. Por acá también nos preguntan, buenas tardes, ¿los hijos de un padre hemofílico y una madre sana tendrán hemofilia? Los varones no, porque es una enfermedad transmitida por el X. Entonces, nuestros cromosomas como mujeres son XX y el del varón es XY. Al momento de concebir, el varón da el X o el Y, la mujer siempre va a dar el X. Okay. Ajá. Entonces, si es un varón, el hijo del paciente hemofílico, pues no le va a poder dar el X que él tiene afectado, le tiene que dar el Y. Okay. Entonces, los niños de papás de varones hemofílicos nunca van a tener hemofilia, pero las mujeres todas van a ser portadoras. Ok. Ajá. A mí me causa, o sea, sus hijos sí. Los nietos. Los nietos de la persona hemofílica pueden tener hemofilia. Los sí, nietos. Nietos varones, ¿no? Ok. A mí de verdad me impresiona muchísimo cómo es que la salud nace, o sea, ¿cómo te puedes imaginar X, Y? O sea, es impresionante, ¿no? Y sobre todo la magnitud hacia donde podemos llegar. Así es. Por acá también nos preguntan, doctora, buenas tardes. Me diagnosticaron hemofilia congénita leve. Tengo 23 años y me dijeron que no necesitaba tratamiento, solo cuando llegue a tener una cirugía, ya que no muestro síntomas. He leído investigaciones, pero no soy doctor. Mi pregunta es, ¿necesito tratamiento? Miren, aquí una paciente, no, porque decía, le ha tocado, yo no lo he escuchado. Y miren, por acá hay una televidente que nos está viendo. Sí. A lo mejor hay alguna otra que no se ha animado a enviar su pregunta. Sí, hay dos tipos de tratamiento. Es muchacho. Es muchacho. Okay. El tratamiento profiláctico, que damos de forma rutinaria el factor de la coagulación para evitar sangrados, y el tratamiento a demanda. Entonces, los pacientes con hemofilia leve
caen en ese tipo de tratamiento, el tratamiento a demanda, es decir, solo darlo cuando tiene un sangrado o si va a tener una cirugía, prepararlo antes y después de la cirugía con factor de la coagulación, incluso cuando va a tener alguna extracción dental. Es decir, dependiendo de la severidad o del grado como tal de la hemofilia, es el tratamiento. Así Si es, es severo, ¿es 2-3 veces a la semana o es diario? Así, a 2-3 veces a la semana. Ok. Y si, igual si es moderado, puedes ir incluso hasta una vez a la semana. Y si es leve, es a demanda, o sea, solo si hay sangrado. De acuerdo. ¿Cómo ustedes ahora sí que evalúan si ese tratamiento está siendo efectivo o no? ¿Disminuyen los síntomas? ¿Se siente mejor el paciente? Como para saber, no, tienes que venir 2-3 veces, no, mejor una. ¿Lo van evaluando? Sí, ahora hay muchísimas empresas, industria farmacéutica que tiene diferentes tipos de factores de la coagulación. Hay algunos que son de vida media corta, de vida media larga o ultra larga. Y ahora hay anticuerpos monoclonales también que no son factores como tal, pero que simulan la función del factor 8 y hay pacientes que usamos esos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a dar profilaxis, es decir, factor de la coagulación de forma rutinaria, podemos hacer una curva de cómo le va con esa cantidad de factor a través de las dosis que le estamos administrando y, por supuesto, el sangrado, ¿no? Okay. Entonces, vamos evaluando si el sangrado disminuyó con la administración del factor o no le sirvió nada. Y ahí hay que buscar complicaciones por el uso del factor de la coagulación, que es la formación de anticuerpos contra el factor. O sea, puede crear lo contrario, el efecto contrario. Así es, más sangrado. Ajá. Órale, qué interesante. Sí. Y hoy por hoy, doctora, no hay evidencia suficiente o certera en donde nos asegure algún tratamiento de estos nuevos que llegan a regenerar, a regular, desde nuestro propio organismo internamente, ¿no? O sea, no existen, necesitamos de manera exógena. Sí, así es. Te comentaba al principio que la terapia génica pues ya hay, en Estados Unidos ya se aplican a algunos pacientes, aquí todavía no. Es introducir una porción de un virus con el gen afectado. Ese virus se va al hígado, donde es el lugar donde se produce este factor de la coagulación y empieza a producir factor de forma endógena. Y pues ya hay algunos registros de pacientes que están mucho tiempo sin administrar factor intravenoso, pero pues llevamos muy poquitos años con eso. Hay que darle más seguimiento, ver si no hay complicaciones severas, cómo le va a largo plazo, si no se infectan, etcétera. Claro. Cuando hablamos de estos factores, o bueno, problemas, de manera coloquial para que puedan comprender, de esta alteración que las personas o pacientes con hemofilia tienen, es una proteína. Sabemos que hay muchas proteínas. ¿Cómo saber qué proteína está afectada? ¿Siempre es la misma? Del factor 8 de la coagulación, también podemos ver las mutaciones que tienen. El factor 8 siempre es el mismo afectado, pero también hay mutaciones muy específicas que lo podemos buscar para ver si esa proteína va a ser más fácil que genere anticuerpos, o sea, que genere complicaciones por administrar factor 8, o si pues poderla catalogar grave, moderada, severa. De acuerdo. Y no hay ninguna manera de poder prevenirla, ser congénita, o sea, no hay acto que pueda prevenir. Hasta ahorita no hay manera de poder modificar los genes que traemos de nacimiento. ¿Qué tal? Pues ahí está, para que tengan mucho cuidado aquellas personitas pues con esta enfermedad, vaya, y sobre todo creo que lo más importante, doctor, es ese continuo seguimiento. Yo creo que ya se vuelve en familia, ¿no? Entre el médico y el paciente, parte del día a día de su estilo de vida como tal, porque esto es para los 80, 40, 50, 70 años, van a estar visitando al médico. Sí. A nosotros como pediatras pues nos toca la parte del diagnóstico, de buscarlo intencionadamente cuando tenemos algún antecedente familiar y de educar a la familia y al paciente. El paciente se va a los 18 años con el de adultos y pues ahí ahorita que les perdemos la pista, ¿no? Y el paciente ya se empodera de su enfermedad. Y pues el seguimiento prácticamente sí es un tanto diferente porque muchas veces no tienen tanto apego como cuando estaban más chiquitos, que estaban con la mamá y pues ya sabes todo el rollo ahí, del cuidador.
Entonces, sí, a partir de los 18 se van con los de adultos y ellos son los que le dan el Continúan seguimiento. el proceso. Doctora, ¿cuáles son los principales retos, desafíos de los cuales se enfrenta usted con esta enfermedad? Sabemos que ante cualquier diagnóstico en nuestro hijo, en nuestro pequeño, pues es impactante, y ahora sin duda alguna un diagnóstico como este, el cual es para toda su vida, no tiene cura y tiene que continuamente visitar al médico, híjole, yo creo que sí es una noticia fuerte para los papás. ¿Cuáles son como los primeros retos? Cuando es un diagnóstico que de cierta forma ya sospechaban porque hay alguien en la familia, no es tan difícil, pero sí me ha tocado pacientes que tienen la mutación nueva, o sea, es la primera generación, por así decirlo, que tiene la enfermedad, entonces sí es bastante impactante y van y buscan todas las opiniones del país para poderlo confirmar. Ese es uno de los principales retos, pero yo creo que el más difícil es lograr el apego al tratamiento, y no nada más en nuestro país, en todo el mundo, y debido a eso se han hecho múltiples cambios en las moléculas para que el paciente se esté poniendo el medicamento sin perder horas de trabajo, sin perder horas de clase, sin disminuir la calidad de vida. Entonces ese es el principal reto en esta enfermedad, en la hemofilia, el apego al tratamiento. De acuerdo. Entonces, hay moléculas que podemos usar hasta una vez al mes, pero pues también así son de caras, ¿no? Sí, ¿no? Entre caras y fuertes, ¿no? Ya me imagino. Sí, entonces claro. no muchas instituciones las tienen, el acceso a ellas es difícil y hoy por hoy el pilar de tratamiento sigue siendo la sustitución del factor. De acuerdo, por acá nos llegaron 2 preguntas más, ¿qué les parece si continuamos contestándolas? Nos dicen y preguntan, doctora, buenas tardes, ¿cómo puedo darme cuenta si mi hijo no está coagulando bien? Si se corta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo sé que es normal que sangre o cómo puedo detectar esos foquitos rojos? Normalmente, si tenemos un moretón, puede tardar hasta 15 días en desaparecer. Okay. Siempre y cuando pues cambie en el tiempo, ¿no? Primero está morado casi negro, luego cambia de color a verdecito, amarillo y queda la mancha café. Eso es lo normal. Si nosotros nos cortamos, normalmente sin hacer presión, sin parar el sangrado de otra forma, puede durar hasta 5 a 8 minutos. Que si uno ve sangrando 5 a 8 minutos, es una eternidad. ¿Sí? Ajá. Y para eso evaluamos el sangrado, la coagulación con un montón de exámenes. Lo más frecuente que vayan a la consulta porque puedan tener alguna sospecha de la coagulación son los moretones. Y en niños pequeños es permisible tener moretones en las piernas y en los brazos, que es donde se exponen mucho, ¿no? Okay. Pero si ya tenemos un moretón en el abdomen, en el tórax, en la espalda, que no hubo relación con algún trauma, pues hay mejor que revisarlo, ¿no? De acuerdo. También por acá nos preguntan, buenas tardes, a mi niño le sangran las encías, ¿debo preocuparme? ¿Es mejor llevarlo primero al dentista o hacerle algún tipo de estudio? Puede ser las dos al mismo tiempo. El sangrado de las encías no es infrecuente en la infancia, sobre todo si no hay una muy buena higiene. Hay niños que por más que les expliquemos no se lavan los dientes y pueden tener algo de inflamación en la encía y eso hacer que sangren. Si el sangrado dura unos cuantos segundos después del aseo de la boca, no hay que preocuparse mucho. Sí hay que ir al dentista para algunos tratamiento complementario. Y lo ideal es que también lo evalúen, ¿no? Biometría hemática completa y tiempos de coagulación. Perfecto, doctora. Y por último, antes de irnos a una pequeña pausa, ¿debo de preocuparme si hay sangrado en la nariz en los pequeñitos o nada que ver con este? Siempre hay que preocuparse cuando la sangre no está adentro del cuerpo, ¿no? Sí. Sí, el sangrado es muy frecuente, dura mucho tiempo, no, es de ambas narinas y tiene sangrado en otro sitio, mejor hay que hacer esos exámenes que acabo de decir. Okay. La biometría hemática completa y los tiempos de coagulación. Claro, yo creo que ante cualquier signo o síntoma hay que actuar de inmediato, ¿no? No hay que normalizarlo más si es frecuente, si es un pequeño que sabemos que su salud está en riesgo. Pues bueno, ya estamos en la recta final de Tu Consultorio Está Aquí, se me fue rapidísimo este programa especial. Nos vamos a nuestra última pausa y regresando conoceremos las recomendaciones finales por parte de la doctora.
Estamos platicando acerca de la hemofilia, una enfermedad rara, genética, y bueno, congénita y hereditaria, pero qué tan importante es ese diagnóstico oportuno. Esto se presenta principalmente en los infantes, sobre todo varones, pero hoy por hoy ya existen tratamientos, alternativas para poder tener una mejor calidad de vida. Ya nos platicaba la doctora acerca de esta enfermedad de los reyes, vaya, ¿no? En donde a lo mejor tenían una edad limitante de supervivencia, de una calidad de vida como tal. Pero bueno, retomando el tema de los síntomas, doctora, me quedó la duda acerca de cómo es que se presentan estos sangrados, porque uno menciona la palabra sangrados y se ha de imaginar en el tobillo, en la rodilla, pues mucha sangre como tal por fuera, pero no es así, es más como un coágulo que se ve como un tipo morado, inflamación. ¿Cómo se puede ver? Así es. La coagulación es algo bien complejo, ¿no? Entonces, nosotros para poderla estudiar la dividimos en dos partes, la hemostasia primaria, o sea, que es cuando hay una herida, hay unos factores de la coagulación y las plaquetas que van y tapan la herida. Y la hemostasia secundaria, que es donde actúan todos los factores de la coagulación para mantener ese coágulo estable y que se quede ahí hasta que ya no, que repare el daño, vaya, ¿no? Es ahí donde está afectada la coagulación, en la hemostasia secundaria. Entonces, estos niños no van a andar con sangre bien visible, exacto. Ya. Normalmente no sangran de la nariz, no sangran de las encías. Sí puede llegar a suceder que sangren de las encías, sobre todo si hay una extracción de dientes o alguna lesión, pero no es lo habitual. Hay otras enfermedades de la coagulación donde eso es lo que vamos y buscamos. En la hemofilia lo más frecuente es que no se logre concretar ese coágulo y por lo tanto continúa el sangrado, continúa el sangrado, continúa el sangrado, y generalmente son en músculos, en articulaciones lo más afectado, y podemos tener sangrados internos si hay un golpe considerable, ¿no? Ok. Doctora, bueno, es una enfermedad rara, me comparte que usted como tal ha visto pacientes con hemofilia. ¿Esto se detecta más a los meses, a los 3, 5, 7 años, o hay variaciones a todas las edades? Es bien variable, me ha tocado de todo. Como lo comentábamos al principio, lo más fácil o lo más frecuente es diagnosticar la hemofilia grave porque llegan a muy temprana edad y con sangrados importantes. Pueden nacer ya con un sangrado intracraneal al momento de pasar por el canal del parto. Si ya tiene el antecedente de la familia de alguien con hemofilia, pues lo buscamos intencionadamente. O podemos diagnosticarlos ya que al momento del gateo, al momento de caminar. Entonces medimos el factor y ahí está el diagnóstico. Pero me ha tocado también pacientes de 17, 18 años que van y se operan de una apendicectomía, por ejemplo, y ahí les hacemos el diagnóstico de una hemofilia leve, ¿no? Okay. Al ser una enfermedad, vaya, que se puede genéticamente pasar, vaya, heredar, vaya. En cuanto al embarazo, ¿se tiene un poco más de cuidado o no? ¿Se desconoce? ¿Lo toman como normal, como un embarazo normal? ¿No se hace algo respecto para cuidar la vida del bebé? Inútero no hay problema, es difícil que haya sangrados inútero. Se puede hacer el diagnóstico inútero con sus riesgos por los procedimientos, y sí hay que tomar una decisión cuál va a ser la vía de nacimiento por el hecho de la enfermedad. Okay. Si el embarazo se va a hacer por vía vaginal, hay que ver que la mamá no tenga factores de riesgo para un parto instrumentado, o sea, que no vayamos a usar forceps o las ventosas, alguna situación que vayamos a bañar al bebé, y generalmente siempre terminan pues en cesárea, que es lo más seguro, es lo que menos manipulan al niño, y de ahí pues hacemos el diagnóstico si no se hizo inútero, ¿no? Okay. Hay otras técnicas, sobre todo las mamás que pues, son portadoras de hemofilia, para poder seleccionar el sexo del bebé, porque esto es algo que se hereda al hombre. Una mamá que tiene el gen, sus hijos, la mitad de sus hijos pueden tener hemofilia, hijos varones, la mitad, y la otra mitad se los va a pasar a la mamá. Es alta la probabilidad. Es alta la probabilidad. Entonces, aquí en Hermosillo no tenemos esa técnica de selección del sexo, pero hay otros países
otros estados de nuestro país que sí tienen esa posibilidad de seleccionar el sexo para evitar que tenga... Órale, la tecnología, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Sí. No, pues también es una gran noticia, ¿no? Esto afortunadamente pues nos permite tener una mayor salud o temas de prevención que sin duda alguna pues es el logro como tal, ¿no? Cuando tienen pues estas sospechas, ¿cómo se confirma, doctora, este diagnóstico? ¿Es meramente clínico o hay algunas pruebas, análisis y demás que se puede ya confirmar? Hacemos la historia clínica completa, buscamos intencionadamente antecedentes en la familia, sobre todo si son leves, hacemos preguntas muy orientadas al sangrado, también preguntamos sangrado en las mamás, en las mujeres de la familia, como decíamos, la mitad de las mujeres portadoras, bueno, las mujeres portadoras pasan el gen a la mitad de sus hijas. Entonces, las mujeres que tienen el gen, a pesar de que no manifiestan la enfermedad como tal, sí pueden tener alteraciones hemostáticas, sobre todo en la regla, en la menstruación. Son menstruaciones más abundantes, que duran más tiempo, o incluso pueden tener sangrados anormales en el parto o en el puerperio, en la etapa posterior al parto. Entonces, la forma de diagnosticarla, inicialmente hacemos exámenes de la coagulación, que son los famosos prequirúrgicos, ¿no? Medimos un examen que se llama TP y otro TTP. El TTP, tiempo de tromboplastina parcial, eso mide de forma indirecta la función de estos factores de coagulación, y si está alargado, pues ya nos vamos a medir específicamente los factores que podrían estar afectados, ¿no? El 8 o el 9. De acuerdo. Ahora vámonos con estas complicaciones. Nos mencionaba hacia dónde puede llegar la enfermedad, pero sabemos que hoy en día, pues bueno, estos pacientes ya pueden vivir una vida más normal, más cotidiana. Anteriormente me comentabas que, híjole, usaban casco, protecciones, ¿no? Pero hoy en día ya es un poquito más normal. Sin embargo, sabemos que la salud cardiovascular, pues tiene mucho que ver con el tema de sangre. Así es, digo, ahora la sobrevida de estos pacientes pues llegan a 80, 90 años, lo normal, ¿no? Y con la edad pues se agregan otras patologías, sobre todo cardiovasculares, y luego llegan los adultos a tener ese problema, ese dilema de se trombosan porque le estoy poniendo mucho factor, pero si no le pongo factor pues también pueden sangrar. Entonces ya estamos en esta etapa. Anteriormente pues no hacían nada, no había manera de tratarlos, pero luego se descubrió que poner plasma fresco congelado, o sea, una fracción de la sangre intravenosa, que es ahí donde están todos los factores de la coagulación en el plasma, disminuía mucho la cantidad de sangrado. Entonces eso fue allá por los 60s. Luego de ese mismo plasma pudieron encontrar que si sacaban otra fracción que se llama crioprecipitado, que solo tiene factor 8 y otros factores, reducía mucho más el sangrado sin transfundirlo. Pero vino la etapa del VIH en los 80s, ¿no? Que todo el mundo donaba plasma y les pagaban, etcétera. Y pues hubo muchos hemofílicos que tuvieron VIH, hepatitis B y C. Entonces, a partir de ahí se empezaron a buscar otras técnicas de tratamiento, y es lo que estamos usando ahora, derivados de factores recombinantes. Antes eran derivados plasmáticos, sacaban solo el factor, y ahora son recombinantes, o sea, no son humanos, y pues se usan de forma rutinaria, se ponen cada cierto tiempo para evitar que el paciente sangre, ¿no? Okay. Como decíamos al principio, es una enfermedad que se trata, se controla, pero no se cura. Entonces, estos pacientes, al tener una deficiencia congénita y el riesgo de sangrado, tenemos que estar poniendo 2 o 3 veces por semana ese factor de la coagulación. Y en ese seguimiento continuo con estos pacientes, ellos mismos se lo aplican, tienen que ir con el doctor cada 2, 3 veces a la semana, o ¿cómo es más o menos la vida de una persona o paciente con hemofilia? Pues como todos diagnósticos congénitos graves, que una hemofilia pues es una enfermedad catastrófica al final, hay mucho miedo en la familia que vaya a pasar, ¿no? Entonces, inicialmente entrenamos a toda la familia, mamá, papá, al mismo paciente, al cuidador, explicarles de qué se trata
y enseñarles a administrar el factor de la coagulación. Hay instituciones donde al paciente le dan el factor y se lo lleva a su casa y ellos se lo administran. Hay talleres para que aprendan a administrárselo y hay niños que ya se lo administran de solitos, ¿no? Encuentran su vena y se lo administran, porque desgraciadamente el factor de la coagulación se degrada si no está refrigerado. O sea, no hay otra presentación más que la intravenosa y debe estar refrigerado. Hay otras instituciones donde se aplica solo en el hospital y tienen que estar yendo de forma regular para el control del medicamento. Pero lo que más funciona es que el paciente tome las riendas de su enfermedad, conozca la enfermedad y se haga cargo de su propio tratamiento, ¿no? De acuerdo. ¿Ya con eso cumple con el tratamiento completo o requieren de estos anticoagulantes? No sé si a lo mejor temas de alimentación también influyan, o sea, como para darles este plus, vaya. ¿O con el puro tratamiento ellos ya pueden? Es con el tratamiento nada Listo. más, sí. Órale. No requieren nada más. Sí, ya les damos mucha educación, ¿verdad? Que aprendan cómo se hereda, por qué les pasa, qué medicamentos sí hay que usar, qué otros medicamentos no hay que usar, qué deportes pueden practicar. En nuestro país hay instituciones que tienen tan controlados a los niños, tan bien educados, que hacen una vida normal, tienen 0 sangrados en el año y hacen deporte, hacen fútbol, hacen básquetbol, pero desgraciadamente pues no todo es igual. Aquí en México hay otros países que no tienen estados que no tienen tanto acceso al tratamiento, que se ponen de forma irregular el medicamento y que ocasionalmente pueden tener sangrados. Es a esos niños que les decimos, ¿sabes qué? Pues espérate tantito, vas a tener educación física, pues te vamos a poner el factor un día antes, trata de no hacer estos deportes, mejor haz esto otros, y de esa forma los llegamos a controlar. Claro, y pueden tener una vida un poquito más normal dentro de lo que cabe, vamos a llamarlo así. El objetivo es que tengamos articulaciones sanas, ¿no? Porque si anteriormente esas rodillas sangraban tanto que en estos pacientes con hemofilia, que esa sangre destruye el hueso. Entonces, ¿causa dolor, doctora? ¿Es dolorosa o es meramente silenciosa y que se manifiesta? El sangrado duele. Intraarticular es muy doloroso. Entonces, de hecho, sangrados microscópicos, el paciente ya lo puede referir, que siente algo raro en la rodilla y ya nosotros actuamos antes, ¿no? Pero el sangrado bien establecido, que hay aumento de volumen, que se ve la articulación ocupada, es bien doloroso y es bastante dañino en la articulación y pueden llegar a tener que sustituir esa rodilla con alguna, se me fue el nombre. ¿Reemplazos? Reemplazo articular, una prótesis, gracias, de sí. acuerdo. Ajá. Okay. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿no? Claro. Queremos que hagan su vida normal y que no haya sangrados. Sin duda alguna. Y si nosotros lo dejamos pasar, ¿esto puede llegar hasta incluso algún infarto? En la edad adulta sí. O sea, bueno, infarto no, porque sangran, pero sí pueden llegar a tener complicaciones cardiovasculares aquellos pacientes que están súper bien controlados, que llegan a una vida adulta sin 0 sangrados y por el contrario ya tienen riesgo de trombosis, de coágulos, ¿no? No por el medicamento, sino por la edad y por todo lo demás. El sedentarismo, la mala alimentación, bueno, ya lo sabemos. Sí, el usar estos factores de la coagulación en un paciente con hemofilia no provoca riesgo de que se vaya al otro lado. Perfecto, porque muchas veces le temen, ¿no? Ay, ¿qué me va a poner? ¿Qué me va a inyectar? Sí, ¿Qué claro, esto me va a producir? Pero no, realmente son muy seguros y bueno, es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes. Así es. ¿Qué tal? Ok, pues ya conocimos un poquito más acerca de la hemofilia. En el marco del Día Mundial le estamos platicando con una hematopediatra, así que la invitación a que me haga llegar cada una de sus preguntas, inquietudes, para que más adelante la doctora las esté resolviendo. Aprovechar que los pediatras nos visitan por acá, pocos pediatras, entonces en esta ocasión es pediatra más hematóloga. Imagínense ahora sí que todo el conocimiento que nos puede aportar por acá en tu consultorio está aquí. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa, no se nos vaya a despegar.
Ya en la recta final de tu consultorio está aquí en un programa muy especial de la mano de la doctora Adela, quien es hematopediatra. ¿Qué tan importante es conocer acerca de estos temas de la hemofilia, una enfermedad rara, pero que sin duda alguna es una realidad, de la mano de los expertos especialistas? Así que por acá es momento de conocer las recomendaciones finales, que sin duda alguna sabemos que la mejor medicina es la prevención, pero en esta ocasión, pues lamentablemente no hay manera, ¿no? Ni cómo hacerle. Ojalá en un futuro, no dudo, que la ciencia, la tecnología llegue hasta esos niveles de poder modificar por ahí algún gen. Pero bueno, recomendaciones finales, doctora. Si tenemos el antecedente, no obviar que no vaya a tener el niño la enfermedad. Entonces, buscarla de forma temprana. ¿Se puede hacer inútero? Sí se puede. Si hay sangrados en el primer año de vida, moretones que duren más de lo normal o moretones en áreas que no deberían de estar, aumento de volumen en las articulaciones, medir tiempos de coagulación. Si ya tenemos el diagnóstico, no tenerle miedo a la sustitución del factor de la coagulación. Es bastante seguro hoy en día. Es muy improbable que adquiramos alguna infección extra por utilizar estos factores de la coagulación y pues entrenarse para poder tener mejor apego al tratamiento. Esa es la base del tratamiento para que le vaya bien al niño y que sea un adulto funcional y lo más posible estar introducido en la sociedad. Inmerso en la sociedad, que no tengamos una discapacidad por esta condición. Eso es lo que queremos lograr. De acuerdo. Es decir, la educación es clave en esta enfermedad. Superimportante. Esa educación viene por parte, ya ve que en estos tiempos hay desde grupos, mamás, o es meramente con el médico y listo. No hay que escuchar lo que hay en redes sociales porque va a ser bien complicado. Normalmente en las instituciones que manejan hemofilia hay un equipo bastante completo donde hay psicólogos, nutriólogos, sí. Está el ortopedista, el genetista y pues el que va dando la batuta va a ser el hematólogo. Y aquí en Sonora tenemos la Fundación de Hemofilia que apoya a aproximadamente 120 personas con el diagnóstico y pues en nuestro estado no estamos exentos de que no haya factor en el momento en que le toca y la fundación apoya mucho con ese tema. De acuerdo, lo más importante es acercarse a los expertos especialistas y bueno, ante cualquier duda o inquietud, ¿qué le estará pasando a mi bebé desde el nacimiento? Hay que estar bien presentes, hay que acudir con ustedes, doctora. Sabemos que, bueno, como hematopediatra, híjole, cuántos servicios nos puede ayudar, ¿no? En cuanto a diferentes enfermedades, ¿cómo es que usted nos puede ayudar, no solamente en la hemofilia? ¿Qué es lo que usted ve? Pues todo lo relacionado a la sangre, glóbulos blancos bajos, plaquetas, anemias es lo que más veo, pero también veo la parte no benigna, que es la parte maligna, cuando hay cáncer en la médula ósea, las leucemias y cáncer en los ganglios, los linfomas. También hago trasplantes de médula ósea en aquellos pacientes con leucemia de difícil tratamiento, refractarias o recaídas. Aquí podemos hacer, ya en Hermosillo tenemos la opción de hacer el trasplante de médula ósea. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a la tecnología, a los diferentes médicos especialistas que se preparan día con día para poder acompañarnos a tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pediatría abarca desde el nacimiento hasta los 18, o sea, a los 18 todavía somos niños. Así es, 17 días, ¿A poco? 11 meses, 30 días, 17 años. 17 años. Sí, hasta esa edad. Ya a veces el paciente ya no quiere ir con nosotros por cuestión de pediatría, pero pues somos pediatras y también atendemos a adolescentes, entonces sí, hasta esa edad. De acuerdo, pues ahí está, para que ustedes allá en casita de verdad ubiquen muy bien con quienes pueden acudir, es la doctora Adela López Miranda. Y si quiere agendar su cita, bueno, ¿cómo, dónde la podemos encontrar? ¿Redes sociales? Me pueden buscar en redes sociales, Facebook, Instagram, como doctora Adela López, hematóloga pediatra. Y pues yo me encuentro en el Hospital San José, en el Centro de Oncología. ¿Puedo dar mi teléfono? Claro, sí, por al supuesto. 6621-9045-91. Ahí pueden agendar o acudir directamente al
al centro. De acuerdo, pues ahí están las redes, los contactos para que ponga su salud en mano de los expertos. Y bueno, la invitación nuevamente a que ante cualquier inquietud por ahí, signo o síntoma, recuerden que nuestro cuerpo habla, ¿no? Pero esto en la vida adulta, en los pequeñitos es difícil que lo describan, que nos compartan, sobre todo bebés recién nacidos, así que es importante esas valoraciones continuas, esas visitas con los médicos especialistas para que tengamos ese diagnóstico oportuno que, bueno, en el marco del Día Mundial de la Hemofilia justamente es sensibilizar, crear conciencia del diagnóstico temprano acerca de esta enfermedad. Doctora, gracias por visitarnos por acá y su tiempo es valioso. Gracias nuevamente. Gracias por tenerme. Es la doctora Adela López Miranda, para que lo ubique muy bien, agende su cita y pues bueno, qué mejor que pediatra, pero que en esta subespecialidad que nos pueda apoyar en cuanto a la hemofilia. Se nos termina el tiempo por acá en pantalla, agradecerles enormemente por acompañarnos en un programa muy especial y bueno, no me despido, ya lo sabes, sin agradecer también a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Cuentan con 2 sucursales, Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio, para que vaya y los visite, y agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en un programa muy especial en el marco del Día Mundial de la Hemofilia. Mi nombre es Karen Vázquez y nos vemos todos los días por acá en Tu Consultorio Está Aquí. Cuídense mucho.